Creo que soy mejor que el 90% de las personas que están en la esoterismo. Mi poder empezó a manifestarse a través de resultados increíbles. Vine a esta tierra para recordar quién soy. La esoterismo, la magia, la percepción extrasensorial son territorios de poder. Listo, compramos los boletos urgentemente, mañana volamos, al día siguiente anuncian la movilización. Soy un hipnotizador nato, los hombres le temen a mujeres como yo, tienen miedo de que lea sus pensamientos, de lo que llevan dentro. Yo consulto con mis guías espirituales. ¿De verdad quiero que mis alumnos sean más fuertes que yo? Natasha, en realidad quiero empezar por lo principal. Hace poco me dijiste una frase que sinceramente me dejó impactada. Dijiste, yo soy la mejor en esoterismo. ¿En esoterismo? Sí, realmente lo creo. Creo que soy mejor que el 90% de las personas que están en el esoterismo, y eso es verdad. Bueno, Natasha, eso suena bastante arrogante. Incluso existe un pecado capital llamado soberbia. ¿No te parece que, especialmente en un entorno espiritual, es demasiado hacer tales afirmaciones? La soberbia, el orgullo, eso es algo propio de la religión. Pero el esoterismo, la magia, la percepción extrasensorial son territorios de poder. ¿En qué consiste la diferencia? Bueno, en que si en la religión la persona es un siervo de Dios que solo puede pedirle a Dios, rezar, pero rezar, ¿qué es en esencia? Pedir. Dios, dame esto, aquello, primero dinero, luego un esposo, lo uno, lo otro. Pero el mago, él no le pide nada a nadie, él trabaja por sí mismo y él mismo crea sus propios resultados. Pero, ¿de dónde viene esa seguridad de todos modos? Eso es como decir, yo soy Dios. ¿De dónde viene esa autoestima? Se podría decir incluso. La autoestima, por supuesto, viene de mis resultados. De verdad vivo como enseño. Y en primer lugar, veo estos resultados en mi propia vida y los veo en la vida de las personas que aprenden conmigo. Por eso puedo decir con certeza que soy más fuerte. Natasha, pero en esta tierra, de todos modos, todos estamos aprendiendo todo esto, ¿no? Sí, es una postura muy común pensar que todos estamos aquí para aprender y en realidad se traduce como quiero quitarme la responsabilidad porque solo estoy aprendiendo. Y precisamente por eso los resultados son así. En realidad, los esotéricos que dicen eso no quieren reconocer su poder y simplemente quieren seguir siendo eternos aprendices. Puedo decir que yo no estoy aquí para aprender, que vine a esta tierra para recordar quién soy. Y en cuanto recordé quién soy y quién fui, en mis vidas pasadas mi poder empezó a manifestarse a través de resultados increíbles. Por ejemplo, interesante. Sí, por ejemplo, voy a contar algunas historias. La primera historia es la siguiente. Moscú, año 2022, septiembre. Ese mes llegué a Moscú por asuntos relacionados con bancos y tarjetas y resultó que me contagié de COVID. Estaba en cama con una fiebre altísima. Resultó que uno de mis empleados también estaba en ese momento en Moscú por sus propios asuntos. Y yo acostada con fiebre y de repente me llega el mensaje, compra urgentemente boletos para ti y para Maxim y vayan a Moscú. Llamé a Maxim y le dije, Maxim, ya está, compramos los boletos urgentemente, mañana volamos. Él empieza a mirar y dice, los boletos están carísimos, mejor esperemos, busquemos un poco más. ¿No te sientes muy bien? Le digo, no, los compramos ahora mismo. Yo misma abro la página web y compro 2 boletos. Así que al día siguiente volamos y justo al día siguiente anuncian la movilización, los boletos suben de precio, así es como suben los precios, todos empiezan a comprar, comienza el caos total, el pánico, y nosotros en ese momento ya estábamos en Turquía un día antes de todo eso. Después de eso, Maxim nunca duda cuando yo digo algo, y eso es lo que me distingue, es decir, yo no dudo. Me vino esa idea que había que comprar los boletos. Cualquier otro habría dicho, seguro es la fiebre, estoy delirando. No, yo siempre creo firmemente en lo que me llega, en esa información. O sea que tú lo ves así, como dicen, te llegan visiones así de claras. A veces sí me llegan visiones, pero normalmente las visiones que recibo tienen que ver con el pasado. He tenido muchas visiones en las que veía claramente mis vidas pasadas. Cuando recibo una señal, no me llega como una visión, sino más bien como una instrucción directa, tipo compra los boletos para ti y para Maxim. Así literalmente. Sin imágenes. Y antes de nuestra entrevista, tú contabas sobre tu hija, tu historia. ¿Puedes contar con más detalle qué fue lo que pasó ahí? ¿De verdad tu hija vive sin pastillas? ¿En serio?
Sí, el hecho es que su aparición está directamente relacionada con el esoterismo. También te contaré un poco sobre esto. Entonces, ¿cómo comencé mi viaje hacia el esoterismo? ¿Cómo no pude quedar embarazada? Este fue mi drama personal y lo intenté mucho. Lo intenté con medicina y finalmente fui a una clase de meditación y allí manifesté que daría a luz una hija. Y yo me imaginaba una chica rubia. Y poco después fui a otra meditación y allí cuando me metí en ella tuve que hacer una pregunta. Y cuando hice la pregunta pregunté por qué no podía quedar embarazada. Y tuve todo un diálogo. En realidad no entendí con quién. Pero en ese diálogo, de alguna manera, acordé que cuando tuviera un hijo no le impondría mi opinión. Ese fue el acuerdo. Y después entendí que ese acuerdo fue directamente con mi hija. Ella es bastante independiente, es una niña inusual. Y al mismo tiempo, en ese periodo, es decir, poco después de esa meditación, quedé embarazada. Y al mismo tiempo empecé a interesarme por el Reiki. Y yo soy esa persona que durante todo el embarazo asistía a un maestro de Reiki. Y cuando di a luz, recibí una señal de que debía aprender Reiki. Aprendí Reiki por mi cuenta. Y desde sus primeros días de vida le hacía sesiones todos los días. Cada vez que la tomaba en brazos, la llenaba de energía y trabajé mucho precisamente para que tuviera una hija sana. Esas eran las intenciones que tenía. Y sí, de hecho, ella vive sin tomar pastillas. No es porque yo sea una madre loca que deja a su hija sin ayuda. Realmente se enferma muy poco y si se enferma es de forma muy leve, por lo que nunca hubo una necesidad especial de tomar pastillas. Y hubo un caso, ya era bastante mayor, tenía 9 años y se fue a un campamento de verano. Y sucedió que allí contrajo un virus y le subió la fiebre. Entonces le empezaron a ofrecer una pastilla para bajar la fiebre. Ella empezó a negarse. Empezaron a presionarla. Y ella dijo que en casa la trataban de otra manera. Y cuando me llamaron, al principio pensaron que estaba mintiendo, que engañaba. Yo les dije, sí, por favor, déjenla descansar en la habitación. Yo misma trabajaré con ella. Ellos se sorprendieron mucho, pero hicieron lo que les pedí. Trabajé con ella y regresaron una hora después. Le midieron la temperatura 5 veces. No tenía fiebre en absoluto y la niña estaba completamente sana. Así es como funciona la sanación energética. Quiero decir que esto no es una recomendación, no estoy diciendo que necesariamente haya que hacerlo así, pero a mí me funciona de esta manera y para mi hija esto es más bien algo preventivo. Es decir, desde sus primeros días la fortalezco para que tenga un sistema inmunológico fuerte y pueda enfrentarse sola a cualquier virus o amenaza. Y ¿Tú misma te enfermabas de niña? de niña, yo prácticamente no salía de la clínica infantil, estaba enferma todo el tiempo y en la universidad también me enfermaba constantemente con diferentes virus. Incluso de adulta me enfermaba, especialmente cuando trabajaba en una oficina. Yo misma, sí, también tomaba muchas pastillas. Y cuando empecé a dedicarme a esto, tomé una decisión personal de dejar de hacerlo. Dejaré de tomar pastillas, dejaré de tomar antibióticos y me curaré solo con la ayuda de mi habilidad, de mis prácticas energéticas. Y lo mismo le pasa a mi esposo Valerie. Tomó esta decisión a los 50 años. Antes de eso también tomaba muchas pastillas y nuestra familia actualmente las ha dejado por completo. Trabajamos con energía e incluso si enfermamos de un virus, también trabajamos solo con energía. Y debo decir que no fue algo inmediato, pero también empezamos a enfermarnos mucho, mucho menos. Y generalmente podemos combatir cualquier virus en sus primeras etapas, generalmente. Y nos enfermamos muy raramente, no más de una vez al año. Qué interesante. Resulta que si un esoterista dice que sabe Reiki, pero en realidad sus hijos están enfermos, entonces quizás no esté haciendo eso en absoluto, ¿verdad? Bueno, tal vez no tenga suficiente poder o la persona está mintiendo, es decir, muchos lo separan. Ahí estoy yo. Voy a la práctica, hago algo, trabajo con alguien, pero el hecho de que mi hijo no salga de la clínica y tome pastillas a montones, eso también se considera normal. El hecho de que me lleve una bolsa entera de pastillas de vacaciones, eso también está separado, ¿sí? Es decir, las prácticas por un lado, la vida por otro. Por eso me considero un esotérico fuerte, porque no tengo esa separación, es decir, para mí la magia,
la percepción extrasensorial, la sanación, no es un juego. Vivo exactamente como enseño. Creo en lo que hago. Creo en mi poder sanador. Creo en mi poder mágico. Creo en mis habilidades extrasensoriales. Y no necesito demostrarme nada a mí misma. Simplemente sé que esto existe. También me contaste una historia interesante que en tus prácticas la gente se queda dormida, por la mañana literalmente se desmayan por completo. ¿Sabes? Esto fue una completa sorpresa para mí. Y yo soy esto. Realmente me di cuenta y me sorprendí cuando estaba realizando una gran práctica en línea, en vivo. Se trataba de dinero y relaciones. Había bastante gente allí, unas 150 personas. Y resultó que mucha gente literalmente se desmayó. Hubo incluso algunos que se cayeron de la silla. Yo no sabía en absoluto que tenía esa habilidad y no la entendí de inmediato, pero resultó que soy una hipnotizadora natural. Y solo me enteré de esto cuando una clienta mía me lo dijo. Durante mucho tiempo no podía entender quién era yo y qué estaba haciendo. Veía que funcionaba, veía que ayudaban en mi práctica, pero no entendía cómo ayudaban ni en qué consistía mi fuerza. Y entonces tuve una clienta interesante, ella me dijo, Natasha, esto es hipnosis. Yo le respondí, no puede ser hipnosis, nunca he estudiado hipnosis. Ella dijo, no sé, yo simplemente he estado en una sesión de hipnosis, pero esa hipnosis era muy débil, una tontería, pero la tuya es una hipnosis muy fuerte. Y fue entonces cuando entendí que soy hipnotizadora y me formé en ello. Completé el curso completo y obtuve el diploma de la Escuela de Hipnosis Clínica de Londres. Estoy muy contenta de haberlo hecho porque no es que me hayan enseñado hipnosis, pero al menos aprendí cómo funciona y conocí todos los avances modernos de la hipnoterapia que se han desarrollado. En realidad, si miramos la historia de la hipnosis, antes la hipnosis era magia, y así como soy una maga poderosa, no es de extrañar que también posea la hipnosis. Simplemente después de la magia se separaron la psicología y la hipnoterapia como disciplinas independientes. Pero antes todo eso era magia. Sí, yo también me quedo dormida a veces en tus prácticas. Sí, he escuchado eso un par de veces. Justo quería preguntarte, ¿es normal que me quede dormida durante las prácticas? ¿Y por qué ocurre ese efecto precisamente con las tuyas? No solo es normal, sino que es bueno, porque las verdaderas transformaciones, los cambios, ocurren a nivel subconsciente, no en la mente consciente. A veces, para poder realizar bien una transformación, necesito desconectar completamente la conciencia de la persona y sumergirla totalmente en trance. En realidad, no te duermes. Esa es una creencia errónea. Existen diferentes estados. Está el trance y está el sueño, y son muy parecidos. Es decir, parece que te duermes, pero a una persona en trance se le puede despertar muy fácilmente. Eso siempre lo hago al final de la práctica. Ahora, después de saber que algunos luego duermen hasta el día siguiente, siempre despierto a todos al final. No solo es normal, sino que también es muy beneficioso porque muchos piensan que si no escuchan, si no se concentran, si no controlan, entonces no funciona. En realidad funciona aún mejor porque es aún más profundo. Yo trabajo con ellos a nivel subconsciente. ¿Eso les pasa también a otros esotéricos? Bueno, al menos yo no he visto que eso ocurra. Sucede que la gente se queda dormida durante la meditación, sí, pero a mí me pasa exactamente lo mismo, se desconectan. Rara vez organizo eventos en vivo, pero cuando lo hice no había ni una sola persona allí al final. Despiertos todos estaban inconscientes. Cuéntame esa historia sobre el chico que fue grosero contigo y tú. Bueno, de hecho tengo bastantes historias así. Los hombres suelen ser groseros conmigo. Creo que esto está relacionado con un miedo muy profundo. Ese miedo a las brujas probablemente es algo muy arquetípico, pero en este caso concreto, sí, hubo una ocasión en la que logré, por así decirlo, responder de inmediato. Una vez una chica de mi equipo y yo fuimos a un festival de blogueros, a una reunión de blogueros. Había muchísimos blogueros diferentes, famosos y empresarios. Había tanto comunicación formal como informal. Ahí estábamos. Ya era de noche, estábamos sentados y él me preguntó, ¿a qué te dedicas? Le dije que me dedico a enseñar sobre la percepción extrasensorial y el canalización. Él dice, bueno, ¿y eso qué es? Así como en plan, ¿qué tontería es esa? Le digo, ¿quieres que te muestre? En ese entonces todavía no sabía cómo explicarlo bien con palabras.
Me resultaba más fácil mostrarlo. Él dice, bueno, muéstrame. Entonces me concentro en él, cierro los ojos y a mi lado también estaba sentada otra persona. Era mi amiga. Y entonces me concentro en él. Empiezo a escanearlo y le digo, siento mucho miedo en ti y ese miedo lo tienes porque estás confundido y estás confundido porque piensas demasiado. Mientes, le digo, le mientes a alguna mujer. Escucho una voz ahogada que dice, creo que me voy a ir. Abro los ojos y él está sentado, pálido como el papel. Y enseguida, en realidad, se fue de allí. Y luego supe que él estaba en ese evento con una mujer. Y resultó que esa mujer era en realidad su amante. Aquí, por supuesto, todo me quedó claro. ¿Por qué miente tanto? Y sí, creo que por eso también los hombres le temen a mujeres como yo. Temen que yo lea sus pensamientos, lo que llevan dentro. De verdad puedo leer pensamientos. ¿Y cómo sabes eso? ¿En general? ¿Cómo los lees? ¿Eso? Muy fácil. Me concentro y los leo. ¿Cómo me concentro? Es decir, cuando me conecto con una persona para leerla, en ese momento de alguna manera me uno a esa persona. O sea, me convierto en esa persona por un tiempo. Es decir, para eso necesito fusionarme. Cuando me fusiono con él, es como si a través de mí misma, lo que siento, lo que pienso, puedo sentir que le duele. Y cuando ya he leído todo eso, luego me separo. De hecho, normalmente uso esto precisamente para sanar. O sea, te fusionas con el cliente, entiendes todo lo que le pasa y puedes trabajar con eso. Es decir, cuando trabajo con personas, incluso con un grupo de personas, trabajo como a través de mí misma. Me fusiono con estas personas y me curo como si fuera yo mismo. Pero en realidad así es como resultan. Bien, hablemos de divinidad y dinero. Muchos esoteristas tienen miedo de recibir dinero por su trabajo. ¿Qué puedes decir sobre esto? ¿Cómo construir relaciones con ellos? Y Pienso que esto es muy malo. El hecho de que exista la opinión de que los esotéricos no deben cobrar dinero, creo que eso es una manipulación. Es precisamente una manipulación por parte de las fuerzas oscuras. Está basada en la mentira de que supuestamente alguien te dio un don gratis y por eso tienes que ayudar a todos gratuitamente. Sin embargo, hay diferentes dones. Por ejemplo, hay quien hornea pasteles. ¿Por qué no hornea pasteles gratis y los reparte? Alguien, por ejemplo, no sé, un médico. Alguien repara zapatos, alguien es profesor. Por alguna razón, todas las personas reciben una recompensa por el trabajo que hacen con talento, pero por alguna razón, precisamente los esotéricos deben hacerlo gratis. No me cuadra. Eso es. Lo segundo es que puedo decir que me enorgullece ganar mucho precisamente gracias al esoterismo. Creo que eso demuestra que justamente soy una maestra fuerte y considero que cuanto más fuerte es el maestro, más dinero debería tener y no al revés, porque recuerdo tiempos en los que precisamente así era. Porque una persona que tiene una fuerza enorme, que posee una gran inteligencia y habilidades excepcionales, ¿por qué debería ganar poco? No lo entiendo. Normalmente, si un actor talentoso o un pintor o un director hace algo con talento, suelen ganar mucho dinero. Lo mismo ocurre en la esoterismo. sí, creo que tuviste una historia así cuando te congelaron el dinero para la compra de una casa. ¿Qué haces cuando tienes problemas financieros así? Sí, fue una situación bastante complicada. Mi esposo y yo realmente queríamos construir una casa en Turquía, en un lugar muy especial. Compramos un terreno en una bahía. Fue un proceso largo. Tardamos mucho en obtener el permiso. Teníamos dinero reservado para la construcción de la casa, pero lo invertí en acciones en moneda extranjera y empieza, ya sabemos lo que pasó en 2022, empiezan las sanciones. Y en general resulta que ese banco en particular, esas acciones en concreto, quedan congeladas. Y resulta que obtuvimos el permiso para la construcción. Ya habíamos firmado el contrato con la cuadrilla que iba a construir, pero no teníamos dinero y había que encontrar una solución rápida de alguna manera. Inmediatamente recurrí al canalizador y pregunté qué hacer, cómo salir de esta situación. Recibí la sugerencia de que debía apostar precisamente por mi otro proyecto. Ya tengo otro negocio desde hace más de 10 años. Se llama Emigración a Australia y Nueva Zelanda. Y efectivamente empecé a actuar tal como me llegaba la información. Y ese año hubo una enorme demanda de servicios. Naturalmente la gente quería mudarse de Ucrania
Comenzó la movilización en Rusia, todos también querían mudarse, muchos se fueron y trabajé muchísimo ese año, increíble. Construimos la casa, me apareció el dinero. Vaya, qué genial. O sea que literalmente le preguntaste al universo, preguntaste y te dijo qué hacer. Increíble. O sea, ¿de verdad te llegó ese mensaje así de claro? Sí, creo que muchos reciben esos mensajes, simplemente no todos los escuchan. Es decir, la mayoría de las personas reciben alguna pista y empiezan a dudar, ¿será así? ¿Es realmente esto? ¿Debo hacerlo así? Van y lo consultan de nuevo. Yo no vuelvo a preguntar, o sea, si recibo una pista, actúo de inmediato. Aquí todavía es cuestión de velocidad, de cuán rápido lo haces. Ajá, interesante, interesante. Bueno, tú eres una maestra tan experimentada. ¿A quién acudes tú misma por consejos, a fin de cuentas? ¿Tienes un maestro seguramente de quien aprendiste? ¿A quién le preguntas ahora? ¿Consejos? Bueno, te contaré un poco de la historia previa. Por supuesto, cuando recién empezaba, estudiaba, tomaba cursos. Principalmente eran cursos en inglés. Tomaba lo que en ese momento era popular, porque en ese entonces no entendía muy bien quién era yo y no recordaba ni era consciente de mis capacidades. También tuve un maestro de habla rusa, pero esa historia terminó para mí en una gran decepción. Nos acercamos bastante con esa persona y se podría decir que incluso éramos amigos. Y me decepcionó mucho. Desde entonces entendí que ya soy una maestra autosuficiente, que no necesito consultar a nadie. Y si pido consejo a alguien, no son personas que viven en la tierra. Es decir, consulto con mis guías espirituales. Tengo varios guías. Ellos, por así decirlo, me asesoran en diferentes temas. En primer lugar, por supuesto, está Merlín. Con este maestro tengo una relación de muchos años. Lo conozco desde hace mucho tiempo, es una relación muy cercana. Él me ha ayudado, por ejemplo, a crear mi curso Magia de los Druidas. También tengo una relación con un maestro como Tot, el dios egipcio Tot. Él me transmitió herramientas como los 7 rayos de la iluminación divina, las 7 llaves. Él me ha hecho ciertas iniciaciones. Consulto con él, por ejemplo, sobre todo lo relacionado con la magia de Egipto. También tengo un maestro tibetano, su nombre es Padma Sambhava. Junto con él creamos el producto Tibetan River Bond. Y por supuesto, atraigo a muchos de estos fuertes maestros cuando realizo iniciaciones y prácticas. Me ayudan mucho. También tengo otros contactos, pero sobre todo es por tema. Bien. Resulta que obtienes respuestas directamente. ¿No te da miedo en la realidad tomar acciones que simplemente se te ocurrieron? Después de todo, vivimos en un mundo material y por cada acción viene su propia responsabilidad. ¿Cómo te atreves a hacerlo? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, aquí se necesita cierta valentía, pero veo que cuanto más actúo de esta manera, cuanto más materializo lo que me llega, mejor se vuelve mi vida. También recuerdo cuando era diferente, cuando vivía desde la mente, como me enseñaron en la escuela, en la Unión Soviética, como me enseñaron mis padres, cuáles eran mis resultados. Veo cuáles son mis resultados ahora. Cuando escucho precisamente lo que me llega a través del canalizador, resulta que antes de que empezara a actuar así, ¿quién era yo? Era una trabajadora de oficina, mi vida personal no funcionaba, tenía infertilidad, y cuanto más me sumergí en la canalización, en la magia, en mis habilidades, desde entonces di a luz a una hija largamente esperada, finalmente construí una relación feliz. A mí. Por fin conseguí algo de dinero, y no solo de sueldo a sueldo, sino en cantidades normales. Por supuesto, ¿por qué no debería hacerlo? Bien, Bueno, ya me lo has contado todo, pero no es exagerado decir que soy el mejor, es incluso una especie de narcisismo muy fuerte. ya sabes, operé desde mi subpersonalidad de Salvador durante mucho tiempo. Bueno, ya saben, queridos espectadores, que tenemos muchísimas diferentes partes de la personalidad. Por ejemplo, pueden tener una subpersonalidad de Salvador, que quiere salvar a todos a cualquier precio. Pueden tener un impostor, pueden tener un perfeccionista, un crítico. Y entonces, cuando entendí todas esas partes de mi personalidad, vi allí una parte narcisista, una parte que antes no había visto, se podría decir una parte sombría. Por cierto, siempre he sido muy modesta. Tenía una autoestima muy baja, muchas dudas sobre mí misma, un crítico interno fuerte y el síndrome del impostor. Y ahora, cuando he superado todo esto, acepté esta parte narcisista.
Y creo que esa es también mi fortaleza, porque puedo aceptar partes de mí que no todos los esoteristas están dispuestos a aceptar, y es precisamente esa parte narcisista la que es el blogger, porque un blogger no puede ser un buen blogger si no tiene esto en él. Bien, Está bien, está bien. Bueno, ahora cada segundo esoterista dice, soy grande, soy un gurú, soy un maestro. ¿En qué te diferencias de ellos? por supuesto, mis resultados. Porque hablar es una cosa y hacer algo extraordinario es otra. Dar un resultado, dar resultados no solo a mí mismo, bueno, a mí mismo en primer lugar, sino también a mis alumnos. Conozco a muchos maestros, gurús, que limitan tanto a sus alumnos que, en esencia, los encierran en la idea de que solo deben acudir a ellos para preguntarles cómo deben actuar, cómo deben vivir. Ven a mí regularmente para una limpieza, yo te limpiaré. Ven a mí para preguntarme si está bien o mal. Yo, por el contrario, enseño a mis alumnos a que abran su propio canal de canalización, a que descubran su fuerza, su verdadera naturaleza, y no a que solo vengan a mí por limpiezas, por respuestas a sus preguntas, por consejos. Al contrario, quiero que haya muchos practicantes fuertes. Realmente quiero que mis alumnos sean más fuertes que yo. Uy, bueno, por esta entrevista, Natasha, probablemente te van a tirar piedras. ¿Y tú qué? ¿No tienes miedo? ¿Del odio? ¿Sí? Puedo decir que eso también es un cierto camino. Por supuesto, cuando empecé como bloguera, eso, en cierto modo, me afectaba y me entristecía. Pero también entiendo que cada persona, ¿por qué odia? Por ejemplo, supongamos que la persona también siente esa capacidad en sí misma y también le gustaría estar así, sentado en una villa en Bali, sí, con plumas, y también le gustaría proclamar que es el mejor esotérico, que es mejor que todos los demás, pero no puede permitírselo. ¿Por qué no puede? Porque es un impostor, porque es un crítico, porque es un salvador. Y este desvalorizador, sí, desvalorizador, y por supuesto eso molesta. Entiendo por qué la gente odia. Molesta que, ¿cómo puede ella permitirse cobrar dinero, además de declararlo y hasta grabar videos? ¿Y por qué? Porque a uno mismo le gustaría hacerlo, porque no reconocen su parte oscura, pero si la reconocen también podrán hacerlo. Está bien, está bien. Pero me parece que hay muchos esoteristas. Esta es la posición en la que se encuentra. ¿Y para quién es entonces tu mensaje hoy? ¿O a quién los estás atrayendo o a alguien más? Y Hablo por aquellos que se sienten capaces, que se sienten fuertes, que pueden admitir que sí, yo también quiero éxito, quiero reconocimiento, quiero ganar dinero con mis habilidades y vivir bien. ¿Y quién por ahora tal vez de alguna manera tiene miedo de esto, se avergüenza? Pero quiero demostrar que todo esto es posible para estas personas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y tú también puedes llegar a ser un esoterista tan reconocido. bien. ¿Y qué diréis a quienes dicen tal cosa? Ya está, se ha vuelto arrogante y se ha imaginado ser otra. No todas las predicciones se cumplen. En general, todo esto es falso. Quiero decir que esta entrevista ciertamente no es para ellos. Cada uno puede creer en lo que quiera, cada uno puede tener su propia opinión. Por ejemplo, yo no voy por ahí escribiendo comentarios de odio a nadie si su opinión es diferente a la mía. Las personas pueden tener opiniones distintas. Eso significa que esto no es para ellos, que busquen lo suyo, que busquen un maestro que no se haya vuelto arrogante. Bien, vamos a añadir algo más para el final. Sé que tienes señales y habilidades geniales. ¿Puedes enumerar aquellas en las que despiertan? Sí. ¿Y quienes sienten por dentro que están listos para que puedan identificarse de alguna manera? Sí, por supuesto, conozco esas señales de memoria. Son esas personas que vienen a mí. Sueños extraños, sí, si tienes sueños, eventos que se cumplen, si en los sueños aparecen personas fallecidas, eso es una señal de que el don se está despertando. Si ves números en los relojes en todas partes, números repetidos o en espejo, esas ya son pistas que te da el universo. Si sientes las energías, el lugar, a las personas, si los animales como gatos o perros se te acercan en todas partes, los niños también, si la gente suele acudir a ti en busca de consejos y tus consejos les ayudan, o incluso simplemente cuando los escuchas la persona se desahoga y se siente mejor. Además, si a menudo anticipas cuando alguien te está llamando, sentirás quién es incluso antes de mirar la pantalla. O por el contrario, pensaste en una persona y ella te llama. O
Sucede que a menudo alguien te ofende y le suceden cosas terribles a esa persona. Aunque ni siquiera hayas hecho nada para que eso ocurra, es como si el propio universo lo castigara. Si a menudo tienes escalofríos, como, una respuesta de que sí, esa es la información correcta. Si sientes frecuentemente que alguien está contigo, incluso cuando estás solo en casa, por ejemplo, en la oscuridad, como si alguien más estuviera presente y te estuviera observando. Eso es todo. Con nosotros estuvo Natalia, fundadora de la Academia Internacional de Superpoderes. Dejaremos enlaces a sus productos y al maratón de druidas, sí, en la descripción. ¿Puedes contarnos un poco más sobre él? En realidad es el primer producto serio que he creado. Se llama La magia de los druidas. No creé este producto porque sí. En realidad, aunque digo que el dinero es importante para mí, mi proyecto no es por dinero. La idea original de crearlo era difundir en el mundo conocimientos secretos que han sido olvidados, perdidos y que no se pueden obtener de ninguna otra manera, salvo a través del canalización. Y este proyecto me lo encargó Merlín. Por esto viajé a Inglaterra, a los lugares de poder de los druidas, allí hice canalización y este es realmente un producto muy poderoso, son conocimientos secretos verdaderos, está diseñado para todo un año, para 12 meses. Incluye 24 círculos, contiene verdaderas iniciaciones. Dado que ahora es muy importante difundir este conocimiento precisamente en el año 2025, cuando viajé a Perú, a Machu Picchu, tuve una canalización muy importante con Pachamama, la diosa Madre Tierra, y ella me pidió encarecidamente que difundiera este conocimiento. Por eso, además de este curso grande, también creé un mini curso en el que explico con más detalle qué es la magia de los druidas, simplemente para dar una información general. El curso es muy útil. También hay un libro llamado La magia de los druidas y allí encontrarán una práctica útil, así que no dejen de seguir el enlace y ver mi mini curso. Bueno, eso es probablemente todo. Sí.